Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos que quizás nos están visitando por primera vez. Hoy vamos a tener, o en estos momentos vamos a tener, el culto al servicio de la noche. Así que me gustaría mucho que todos pudiéramos terminar este tiempo renovados en el Espíritu. Y para ello quisiera que pudiéramos leer estos versículos que dicen así. Está en el Salmo 62, voy a empezar por el versículo 1 y dice: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y quería empezar con esto porque a veces pudieran haber cosas que pudieran entorpecer nuestra comunión con el Señor, este tiempo de adoración, pero recordemos que en Él nuestra alma puede descansar y puede sentirse vivificada si realmente creemos en lo que hemos leído. Así que vamos a empezar alabando a nuestro Señor, porque solo Él es merecedor de toda gloria. Sin embargo, antes vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, porque una y mil veces más podemos adorarte, porque nos permites entrar delante de tu presencia, Señor. Sabemos que no somos dignos de ella, oh Señor, pero tú nos miras con agrado, con ojos de misericordia, con ojos de amor profundo, Señor, y gracias por eso. Quebranta nuestro corazón, Señor. Si en estos momentos hay algo, Señor, que no permite esta comunión, Señor, de manera personal contigo, así como con los demás hermanos de nuestra iglesia, te rogamos, Señor, que nos perdones, que tú entres, Señor, con tu palabra y penetres, Señor, en nosotros, para que podamos ser renovados en Cristo y de esa manera dar testimonio de ti. Que todo este tiempo, Señor, será solamente glorificado tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, empecemos entonces con esta primera alabanza.
es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, vamos a leer ahora el Salmo 95 en la versión NBI. Versículo 6 dice así: vengan, postrémonos, reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. ¿A quién iremos sino a Él? No solamente se trata de colocar nuestras rodillas en el suelo, sino que podamos tener un corazón quebrantado, dispuesto a que solamente pudiera ser cambiado por Dios. Así que vamos a seguir adorando y concentrémonos en cada una de las palabras que vamos a cantar a nuestro Dios. Tú dejaste
Ha llegado el momento de nuestra adoración por medio de la renovación de nuestra mente y por supuesto con la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a tener este espacio a cargo de nuestro hermano Alexander Regalado. Antes de ello, vamos a leer este versículo que dice así en la versión Nueva Traducción Viviente. La cita es Marcos 10, 43 al 45. Dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Qué gran ejemplo ha sido el ejemplo supremo que Jesús nos ha dado acerca del servicio. Así que vamos a orar por nuestro hermano Alexander y para que el Señor también pueda trabajar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor sobre este tema a nosotros, a cada uno de nosotros y también como iglesia? Oremos. Amado Padre, gracias por recordarnos ese sacrificio tan maravilloso, aunque no fue fácil, Señor, pero gracias porque tú eres el mayor ejemplo, Señor, en diferentes áreas como maestro, como hijo, en fin, Señor, y de verdad te agradecemos tanto porque sin esa obra redentora, Señor, no pudiéramos estar en este lugar. Permítenos, Señor, vivir para ti. Permítenos seguir tu ejemplo, Señor. Que cada día seamos renovados por tu palabra, que cada día seamos buscándote más. Y que en este momento, Señor, tú y solamente tú puedas indicarnos qué es lo que debemos de aprender, qué es lo que debemos corregir o deshacer, Señor, para poder obedecerte. Gracias por nuestro hermano Alexander, Señor, que tú lo bendigas, Padre bendito, y que sea un gran instrumento en este tiempo. Amén. Muy bien, hermanos, escuchemos atentamente entonces. Muy buenas noches, estimados hermanos. Un gusto poder saludarlos y que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar primero a leer la palabra del Señor y luego vamos a tener unas palabras de oración. ¿Sí? Muy bien. Voy a leer la palabra del Señor. Y el texto en esta noche está en Marcos, capítulo 10, del verso 35 al 45. ¿Sí? Muy bien. La palabra del Señor. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizado con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús le dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolo junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su siervo, su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener unas palabras de oración. Amado Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel con nosotros en todo tiempo, Padre. Queremos entregarte este tiempo, queremos aprender más de ti, Señor, aprender más de tu ejemplo de servicio, y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando de principio a fin, Señor. Sé tú
Padre, guiándome. Y Padre, también quiero pedirte por las personas que están escuchando, que están conectados, Señor. Padre, que seas tú hablándonos, que juntos podamos aprender de tu palabra y que este tiempo sea de edificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Bien, estamos continuando con la serie de Jesús como nuestro modelo, ¿verdad? De ejemplo. Y en esta noche vamos a aprender sobre Jesús, ejemplo de servicio. Así es. Así que en esta etapa, el maestro va camino a Jerusalén, ¿sí? Y Jerusalén está situada en un pequeño cerro. Era común referirse a ir a Jerusalén, ¿no? Como subir, como dice el texto en el verso 32. Lo voy a leer brevemente. Lo que pasa antes de ese versículo que he leído, verso 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Y entonces volvieron a tomar a los 12, apartándoles, y comenzó a decirles las cosas que les había acontecer. Muy bien, entonces le acompañan, a Jesús le acompañan un grupo de personas, como de costumbre. Entre ellos estaban los 12 apóstoles y están teniendo una conversación. ¿No? Donde Marcos describe que los discípulos tenían miedo y asombro, ¿no? No sabemos con exactitud por qué el temor o del asombro, pero tenemos que recordar que nos encontramos a pocos días que Jesús va a llegar a la cruz. Quizás 10 días, quizás un par de semanas. No tenemos que en exactitud, pero que quedan pocos días para que Jesús sea clavado en la cruz. Entonces Jesús va a Jerusalén con un paso más rápido, ¿no? Y hay una tensión en el ambiente, ¿no? Hay una oposición, han aumentado, y hay una cierta persecución, una cierta hostilidad. Entonces Jesús separa a los 12 y comienza a hablarles por tercera vez de su muerte, de su pasión. Voy a leer el verso que sigue, que es el verso 33 y 34, que está antes de nuestro texto base. Bien, dice la palabra, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces Jesús comienza a decirle este anuncio. Los eruditos dicen que este anuncio es el más completo que se hizo de los 3 anuncios, ¿ok? Entonces el Señor anuncia su muerte, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron lo que nuestro Señor les estaba diciendo. Muy bien. Lucas 18:34 dice, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto, no entendían lo que se les decía. Muy bien. Los discípulos no llegaron, no entendían lo que el Señor les quería decir. Entonces, bajo este contexto es donde comenzamos a entrar a nuestro texto base. Entramos ahora al versículo del verso 35 al 45 de Marcos 10, ¿sí? Bien, la palabra del Señor dice en el verso 35. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Bien, interesante.
cómo Jacobo y Juan se acercan a nuestro Señor Jesucristo y William Hendrickson en su comentario de este evangelio dice lo siguiente: era como pedir al maestro que le diera un cheque en blanco para que ellos lo puedan llenar, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a veces los niños, a veces los pequeños se acercan y dicen, mamá, mamá, o papá, papá, le dicen, te puedo pedir algo, pero primero me dices que sí, antes de decírtelo. Bueno, es algo así lo que Juan y Jacobo estaban pidiendo a Jesús. Quería que Jesús le dijera sí antes de: queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Estos discípulos trataban de comprometer a Jesús de antemano. Jacobo y Juan le dijo a Jesús: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y el Señor acaba de anunciar por tercera vez su muerte, y los discípulos no querían oír lo que Jesús quiere decir de su muerte, su crucifixión. Ellos en realidad estaban más interesados en los privilegios. El anuncio de Jesús les entró por un oído y les salió por el otro. La petición de estos dos discípulos era egocéntrica, y ya vamos a leerlo más adelante, lo que estaban pidiendo. Escuchaba en estos días del pastor Miguel Núñez, pastor bautista, y él decía lo siguiente, nota la diferencia. Él decía lo siguiente: Jesús está hablando de darse a sí mismo, pero ellos quieren recibir. Jesús está hablando de morir en una condición de debilidad, pero ellos quieren poder. Jesús está está comunicando como el que ocupa el último lugar, pero ellos quieren ocupar el primer lugar. Jesús les está hablando de una muerte deshonrosa, pero ellos quieren poder y gloria. Y ahora el versículo 36 de Marcos 10, dice la palabra: ¿qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó Jesús. Se dan cuenta que Jesús se rehusó a comprometerse, ¿sí? Verso 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Juan y Jacobo se imaginaban a Jesús sentado en un trono real, ¿sí? Soñaban con ocupar esos lugares de más alto honor. Concédenos en tu gloria, no en este reino, sino en tu gloria, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Parece que Juan y Jacobo eran un tanto calculadores, ¿no? Habrán sacado cuentas, bueno, a ver, somos 12, 6 para un lado, 6 para el otro. En otras palabras, ellos quieren convertir a Jesús como un instrumento a través de los cuales ellos van a llegar a sus ambiciones. ¿Y tú piensas que eso no pasa hoy en día? Gente que quizás quiere usar a Jesús para llenar sus ambiciones. Yo creo que sí, hermanos. Creo que sí hay personas que quieren a Jesús para llenar sus ambiciones. Pero la pregunta que me hago es: ¿qué es lo que pudo haber promovido esta ambición pecaminosa en los dos discípulos? Y viendo algunos eruditos, algunos comentarios, por un lado vemos que la madre de Jacobo y Juan lo deseaba. Ella estaba detrás de todo esto, como dice Mateo 20, del 20 al 21. Es importante mencionar que la madre de Jacobo y Juan era Salomé, ¿no? Y Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, podría tratarse de
de ciertos parientes de Jesús. Es decir, Jesús y Jacobo y Juan eran primos. Por un lado, por otro lado, recordemos, hermanos, de que Jesús los había incluido en un círculo más íntimo con su discípulo. No sé si se acuerdan, pero ese trío de Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Bueno, el punto es que este hecho de hacer esa petición a Jesús era definitivamente mala. Era una petición egoísta, era una petición terrenal. Esos dos discípulos estaban anhelando alcanzar las posiciones de más alto honor. Ahora llegamos al verso 38. Para el versículo 38, muy bien, en el versículo 38 dice, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Jesús, hermanos, les recuerda aquí algo que había olvidado, que una petición de gloria significa una petición de sufrimiento. Es decir, el único camino que lleva al cielo es el camino de la cruz. Verso 39 al 40 dice la palabra, le respondieron, podemos. Y Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Muy bien, entonces ellos le dicen a Jesús, podemos, claro que podemos. Estos discípulos en realidad estaban confiando en sí mismos y no en nuestro Señor. De forma indirecta, aquí el Señor se predice el martirio de Jacobo en Hechos 12:2 y también el exilio de Juan en las islas de Pasmo. Estos dos eventos futuros forman parte del sufrimiento por la causa de Cristo que estos dos discípulos habrían de experimentar en el futuro. Y en el verso 40, Jesús les indica que los grados y posiciones ya han sido decretados en el consejo eterno de Dios, cuando le dice, no es mío concederlos, sino que es para quienes han sido preparados. ¿Y qué pasó cuando estos discípulos hicieron esa pregunta? El Señor les contesta. ¿Cuál fue la reacción de los demás discípulos, de los 10 discípulos? Bueno, la palabra del Señor nos revela en el verso 41 que los discípulos comenzaron a indignarse. Voy a leerlo en el verso 41. Al oír esto, los 10, acá por los apóstoles, los 10 discípulos comenzaron a indignarse contra Jacob y Juan. En otras versiones dice que comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Yo me imagino, hermanos, en esa escena, Pedro con los demás discípulos molestos diciendo, oye, mira, se nos adelantaron. Acá, molesto, fastidiado, ¿no? Y esto me hace pensar, hermanos, que los otros 10 discípulos que no preguntaron, que se molestaron al escuchar, es que quizás ellos también querían esas posiciones. Como dice el comentarista William Hendrickson, esto indica que la actitud espiritual de los 10 discípulos no era la mejor que los otros 2. Y es importante mencionar, hermanos, de que estos discípulos han estado con Jesús aproximadamente de 2 a 3 años y todavía no han entendido. Vamos a ver ahora el verso del 42 al 44 de Marcos 10. Muy bien, la palabra del Señor dice. Llamándolos juntos a él, Jesús le dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, pero que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Muy bien.
Y vemos aquí que Jesús dice que en el reino donde Él reina, la grandeza se obtiene exactamente lo opuesto a lo que este mundo enseña. La grandeza consiste en entregarse, en el servicio al otro y para la gloria de Dios. El que quiere ser el primero tiene que ser siervo de todos. El siervo es aquel que muchas veces llega temprano al lugar y es el que sale el último, es aquel que termina apagando las luces o aquel que cuando termina la actividad comienza a barrer, a limpiar, a arreglar sin que nadie le pida, porque él ha entendido que lo que lo hace para el Señor, por querer agradarle a Él. En resumen, ¿quieres ser el primero? Serás el último. Y ese es el siervo de todos. Ahora vamos con el verso 45. Este versículo muy hermoso, el verso 45, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo a continuación. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ni aún el Hijo del Hombre vino para servir, ni aún. Cito nuevamente al pastor Miguel Núñez, donde él dice que el descenso extraordinario comienza como Dios y se hace hombre. Comienza como rey y se hace como siervo. Comienza en honra y termina en deshonra. Comienza como Señor y termina en la cruz. Comienza bendiciendo y termina siendo maldecido. Ni él vino para ser servido, sino para servir. Y ahí está el modelo de vida, hermanos, que tú y yo debemos tener. Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Y este texto es clave en el Evangelio de Marcos. Si tuviéramos que resumir el Evangelio de Marcos, nos quedaríamos con el versículo 45. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra, la palabra usada en el griego, era usada para pagar una fianza por un prisionero que estaba en la cárcel o para pagar también una deuda de un esclavo para poder liberarlo. Posteriormente, en el lenguaje bíblico, tanto en el hebreo como en el griego, pasó a significar la expiación, el pago de Jesús por mis pecados. Él vino a rescatarme, pero vino a rescatarme a través del pago de una deuda que Él hizo con su sangre, ¿ok? Y por tanto, Él es mi rescate, Él es mi propiciación, Él es mi fianza, Él es mi sustituto, su muerte vicaria, porque pagó mis pecados y su muerte es sustitutiva, porque fue quien tomó mi lugar, tu lugar. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y esto está escrito en esta frase que acabo de mencionar. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Su muerte no fue no fue una sorpresa, sino Él vino para darla. La cruz no es que fue algo que le dio que fue sorpresa para Él, no. Más bien Jesús dijo, para esta obra yo he venido. Y Él ha tratado de comunicar a los apóstoles, pero ellos no quisieron escucharlos. Cuando Jesús estaba anunciando su tercer anuncio, que va a ser crucificado,
Los discípulos estaban pensando en, Señor, queremos que nos hagas un favor. Vamos a sentarnos a tu derecha y otro a tu izquierda. Los discípulos estaban pensando en posiciones. Jesús estaba pensando en servir a los demás, en entregar su vida. A veces, hermanos, vemos la palabra y no queremos oírla como esos discípulos. Jesús nos está hablando a través de la palabra día a día, pero a veces somos así como los apóstoles. No queremos oírla. Nos entra por un lado y sale por el otro. Hermanos, tú y yo somos como ellos. Tenemos sus corazones, tenemos sus expectativas, tenemos ese egocentrismo, esa arrogancia, tenemos nuestros orgullos. Pero después que Jesús termina de tener esa conversación, como el que resume todo cuando dice lo siguiente: yo vine para dar mi vida. En otras palabras, Jesús está diciendo, a mí no me están matando. No, no, no. Yo voy a entregar mi vida. Y lo voy a entregar con un propósito preciso. Esto no es una vida que será desperdiciada. La voy a entregar por rescate y por eso yo voy a esa cruz. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ya más adelante, muchos años más adelante, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, del verso 18, nos diría lo siguiente el apóstol Pablo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 21 de 2 Corintios, capítulo 5. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Jesús nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió de la ira de Dios, nos reconcilió por medio de su sangre, esa sangre preciosa. La pregunta que te hago, hermanos, y ya estamos finalizando, es ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que voy a dar? Si estás conectado y a lo mejor quizás es la primera vez que escuchas de Jesús, ¿cuál es la respuesta que vas a dar? Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y si eres creyente y has nacido de nuevo, no endurezcas, hermano, tu corazón tampoco. Rinde tu corazón al Señor, que tú puedas ser un siervo para su gloria. Que otros vean en ti y en mí siervos para la gloria de Cristo, hermanos. Que podamos reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, viviendo al pie de la cruz de Cristo. Vamos a orar, y ese es el ejemplo que hemos tenido en esta noche, el ejemplo de siervo como nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y se entregó por amor a nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el siervo. Tú nos enseñaste con tu vida, Padre, con tu ejemplo, a ser siervo, Señor. Y gracias, Padre Santo, por esa humillación. Padre Santo, gracias porque tú nos has comprado con tu sangre preciosa, nos has redimido, Señor, y ahora te pertenecemos, Señor, Padre Celestial.
Gracias por esa gracia, esa misericordia que tienes para con nosotros. Y te pido, Padre, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos que están conectados y que este tiempo haya sido de edificación para ellos, Señor. Gracias, bendito Rey. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Ángeles cantando está la dulcísima canción. Las montañas se doblan, todo pie contemplación. Gloria a Dios en lo alto. Adiós en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuando Dios lo está en cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Adiós en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Muy bien, hermanos, en este tiempo de adoración vamos a tener los diezmos y ofrendas y quisiera compartir con ustedes este versículo en la versión nueva, versión internacional, en 1 de Crónicas 29:14, que dice: Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando estamos seguros de a quién le pertenece todas las cosas y de quién las hemos recibido, es que podamos dar con alegría, separar y tomar esa decisión voluntaria, que no nos agarre por sorpresa, sino más bien seamos planificándonos para poder dar esa ofrenda de amor a nuestro Señor, a su obra, para el crecimiento de su reino. Así que, como ya sabemos, las cuentas de la iglesia están apareciendo en estos momentos. No pierda la oportunidad de poder dar con ese gozo y esa alegría de lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, hermanos. Entonces vamos a tener ahora el tiempo de los anuncios. Escuchemos. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m.
Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final. ¿Recuerda cuál fue nuestra meta inicial? Que podamos salir renovados de este tiempo, pero sobre todo habiéndole dado la adoración a nuestro Señor, que es solo Él merecedor de gloria. Y quisiera compartir, antes de que pudiéramos finalizar, 2 versículos en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 y en Primera de Corintios 15, 57. En realidad son 3, ¿verdad? Bien, dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y 1 Corintios dice: pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos eso, hermanos, que Jesucristo nos ha dado la victoria. Cualquier tipo de situación que nos toque enfrentar, podemos confiar y por ende descansar en esa promesa. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el único quien nos renueva. Que con su poder, Señor, pudiendo haber reaccionado de distintas maneras, Señor, tú eres benevolente, tú eres amoroso, eres paciente. Y te agradecemos, Señor, por eso, porque a pesar de que no podamos merecer absolutamente nada de ti, tú te complaces, Señor, en hacerlo, en demostrarnos, Señor, tu amor una y otra vez, de distintas maneras, en todo tiempo. Que a ti sea toda la gloria y permítenos vivir para ti. Permítenos servirte, Señor, con pasión, Señor, con constancia, de manera intencional y profunda, Señor, porque solamente de esa manera tú eres reconocido. Nuevamente a ti sea toda la gloria. Bendice a mis hermanos, bendíceme, Señor, y que podamos permanecer en ti y seamos retornando, Señor, la siguiente semana, oh Dios, por medio de estos videos, por medio de estos tiempos de adoración a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.